En el corazón de las montañas que rascan el cielo, donde el silencio es tan profundo que se puede oír el latido de la tierra, se encuentra un monasterio antiguo, oculto del vértigo del mundo moderno. Allí, el tiempo no se mide en horas, sino en respiraciones. El único reloj es el sol, y los únicos caminos son los que el espíritu traza en la meditación. En este remanso de paz habita un anciano maestro budista, cuyo rostro es un mapa de serenidad y cuyos ojos parecen contener la calma de un lago milenario. Sus discípulos no lo siguen por obligación, sino por la profunda paz que irradia su simple presencia. Él no impone, no exige, enseña con el lenguaje del silencio, con la elocuencia de una mirada, con la sabiduría de una pausa. Hoy les invito a un viaje a ese lugar. A sentarnos junto a ellos y escuchar. Si este relato les inspira, les pido un gesto sencillo: compartan esta paz con otros. Un me gusta o un comentario ayudan a que esta calma viaje más lejos. Y al suscribirse, nos aseguran que podremos seguir caminando juntos en esta senda de descubrimiento. Ahora, respiren hondo y escuchen. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos dorados y púrpuras, uno de los discípulos más jóvenes, con el corazón lleno de dudas, rompió la quietud. Su pregunta resonó con la fuerza de una campana de bronce: «Venerable maestro, ¿quién fue su maestro?». El aire mismo pareció contener la respiración. Los pájaros callaron. Todos esperaban. El anciano maestro cerró los ojos un instante, y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «No tuve un solo maestro», dijo con voz suave como el musgo. «La vida me regaló muchos, la mayoría inesperados. Algunos ni siquiera sabían que me estaban enseñando la lección más importante de todas». Y así, bajo un árbol cuyas hojas danzaban con el viento, comenzó a desvelar la historia de sus tres grandes maestros, una historia que cambiaría para siempre la forma en que sus discípulos, y quizás también ustedes, entenderían el verdadero significado de la sabiduría. El aprendizaje verdadero, comenzó el maestro, raramente llega de quien se proclama sabio. A menudo, las lecciones más profundas visten los harapos de la humildad, y si nuestro corazón no está atento, pasan de largo como una brisa. Su mirada se perdió en el horizonte, en esas montañas azules que besaban el cielo. Mi primer maestro fue un niño de no más de 6 años. Hubo un murmullo de sorpresa entre los discípulos. Yo era joven entonces, continuó. Joven, arrogante e impaciente. Creía que el conocimiento era algo que se acumulaba, como monedas en un cofre. Viajaba de aldea en aldea recitando sutras y discursos que mi mente conocía, pero que mi corazón no comprendía. Mi ego era una armadura pesada que confundía con sabiduría. Mi silencio era casi inexistente. Una noche, mientras disertaba con grandilocuencia sobre la naturaleza de la iluminación en una humilde casa, un niño pequeño se me acercó. No me escuchaba con reverencia, sino con una curiosidad juguetona. Yo hablaba de la luz, de la verdad, de la esencia. Palabras, solo palabras vacías. Entonces, el niño, sin decir nada, se acercó a la única vela que iluminaba la habitación y, con un simple soplo, la apagó. El maestro hizo una pausa, y el silencio se llenó con la imagen de esa pequeña llama extinguiéndose. La oscuridad nos envolvió. Y en esa oscuridad, su vocecita resonó, clara y pura: «Maestro, ¿a dónde se fue la luz?». Yo quedé mudo. No supe qué responder. Todas mis teorías, todos mis textos sagrados, se hicieron polvo ante una pregunta tan simple y tan profunda. Esa pregunta no era un desafío, era una semilla. Ese niño, mi primer gran maestro, me enseñó que la sabiduría no se mide por la complejidad de las respuestas, sino por la pureza de las preguntas. Me enseñó que el orgullo es el velo más grueso que nos separa de la verdad.
Una vela apagada en la oscuridad puede iluminar más que 1000 discursos bajo el sol. Desde ese día, comencé a hablar menos y a escuchar más. Comprendí que para aprender, primero hay que vaciarse. Los discípulos asintieron en silencio, conmovidos. Mi segundo maestro, prosiguió el anciano, lo encontré años más tarde, junto a un lago cristalino en las montañas. No era un ser humano. Era un perro callejero, flaco, de costillas marcadas y mirada temerosa. Cada día, el perro se acercaba a la orilla, muerto de sed. Pero justo cuando iba a beber, veía su propio reflejo en el agua. Creía que era otro perro, un rival, y retrocedía gruñendo, ladrando a su propia imagen. Día tras día, la misma escena. La sed lo torturaba, pero el miedo a sí mismo era más fuerte. Sufría frente a la misma fuente que podía salvarlo. Al principio, sentí lástima. Luego, vi mi propio reflejo en él. ¿Cuántos de nosotros vivimos sedientos de vida, de amor, de paz, pero paralizados por el reflejo de nuestros propios miedos, nuestras inseguridades, nuestros fantasmas? Ese miedo, aunque es una ilusión, nos mantiene alejados de la fuente. Lo observé durante semanas. Hasta que un día, la sed fue más poderosa que el temor. El perro, temblando, dio un paso, rompió el reflejo con su hocico y bebió. Bebió larga y profundamente. Nadie lo aplaudió, nadie lo vio, salvo yo. Y en ese instante, en su victoria silenciosa, comprendí. El verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Es dar ese pequeño paso tembloroso hacia el agua. Ese perro me enseñó que la batalla más feroz no es contra el mundo, sino contra el espejo. Y que la liberación llega, no cuando el miedo desaparece, sino cuando nuestro anhelo de vivir se vuelve más grande. El sol ya se había ocultado, y las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo violáceo. La voz del maestro se volvió aún más íntima. Mi tercer maestro fue el más improbable de todos. Fue un ladrón. El asombro de los discípulos fue total. Pasé un invierno muy duro en una ciudad grande y fría. No tenía nada. Ni comida, ni techo, ni una sola cara amiga. El mundo me ignoraba. Una noche, tiritando en un callejón oscuro, una voz me llamó. Era un hombre de rostro curtido y ropas raídas. Era un ladrón conocido en el barrio. Sin preguntar quién era yo ni qué hacía allí, me dijo, aquí no hay mucho, pero el fuego da calor. Me ofreció refugio en su miserable choza. Esa noche y las siguientes, lo vi salir en silencio, como un fantasma. Volvía con un trozo de pan, una fruta, algo robado, y siempre compartía la mitad conmigo. No me sentí superior. Sentí una profunda compasión y, para mi sorpresa, una inmensa gratitud. Cada día se prometía a sí mismo que sería la última vez, pero cada noche la necesidad lo vencía. Sin embargo, nunca perdió la esperanza. Nunca dejó de luchar contra su propia oscuridad. Una madrugada, regresó golpeado y con las manos vacías. Se sentó frente a las brasas, sangrando en silencio. No se quejaba. Me senté a su lado. No dijimos nada. Y después de un largo rato, murmuró con la voz rota, no quiero vivir así. Quiero cambiar. En sus palabras no había excusa, solo un deseo puro y doloroso de ser otro. Y cambió. No fue un milagro. Cayó 1000 veces más, pero se levantó 1001. Un día, en lugar de salir a robar, recogió trozos de madera de la basura y con sus manos maltratadas, construyó un pequeño banco. Lo vendió. Luego una silla. Poco a poco, sus manos, que antes tomaban, aprendieron a crear.
Su transformación no fue una iluminación repentina, sino el resultado de 1000 pequeñas batallas diarias. Ese hombre, despreciado por todos, me enseñó la lección más poderosa, la perseverancia. Me enseñó que no importa cuán manchado esté tu pasado, siempre puedes reconstruir tu alma si tienes el coraje de levantarte una vez más. Que el verdadero cambio no nace del castigo, sino del deseo profundo de sanar. El viejo maestro se levantó lentamente. La luna llena iluminaba ahora el patio del monasterio, bañándolo todo en una luz plateada y mística. Miró a cada uno de sus discípulos a los ojos. Un niño me enseñó la humildad. Un perro, el coraje. Y un ladrón, la perseverancia. Ninguno de ellos llevaba túnica. Ninguno de ellos citaba las escrituras. Llegaron con preguntas, con heridas, con silencio. Por eso, queridos míos, no esperen siempre a un sabio para aprender. La vida es la maestra más paciente y sabia que existe. Abran los ojos y el corazón. La enseñanza puede estar en el error que los avergüenza, en el dolor que no comprenden, o en el gesto de bondad de la persona que menos esperan. Cada día, sin excepción, es una oportunidad sagrada para volvernos un poco más sabios, un poco más compasivos, un poco más humanos. El silencio que siguió ya no estaba vacío. Estaba lleno de significado, de paz y de una nueva comprensión. La vida está llena de maestros inesperados. Tu próxima gran lección podría estar esperando a la vuelta de la esquina, disfrazada de un desafío, de un encuentro, o de un simple momento de quietud. Que la paz encuentre tu camino. Hasta nuestro próximo encuentro.